Mi nombre es Gaspar Rivera Salgado, soy el director del Centro para Estudios sobre México. Y antes de comenzar y darle la bienvenida a nuestro invitado especial, quisiera hacer un reconocimiento que por protocolo eh, hacemos. Y este es el UCLA Land Acknowledgement. The Center for Mexican Studies at UCLA acknowledges our presence on the traditional, ancestral, and unceded territory of the Gabrielino Tonga people. Pues estamos todas y todos para realmente deleitarnos con esta charla que nos va a ofrecer Luis Hernández Navarro, quien es el coordinador de opinión del periódico La Jornada y quien me platicaba un poquito antes de comenzar que le tocó cuidar la edición del domingo en la noche al lunes, donde se dan a conocer los resultados pues, de las elecciones presidenciales en México que todos ya conocemos. Eh, Luis Hernández Navarro, pues es escritor, periodista, eh, dirige también un programa en la Ciudad de México que se llama Cruce de Palabras en el canal de Telesur. Recibió el Premio Nacional Carlos Montemayor en el 2023 como un reconocimiento a su aportación a la lucha democrática de México. Entre sus libros se encuentran Chiapas, La Guerra y la Paz, publicado en 1995, Siembra de Concreto, Cosecha de Ira, del 2011, y No habrá recreo, Contrarreforma Constitucional y Desobediencia Magisterial en el 2013. Y su más reciente obra, La pintura en la pared, una ventana a las escuelas normales y a los normalistas rurales del 2023. Eh, Luis, pues bienvenido a este espacio. Qué gustazo. Estamos muy ansiosos en escuchar tu análisis de los resultados de esta elección histórica que acabamos de presenciar en México. Eh, las personas de la audiencia eh, pueden ingresar, escribir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a estar monitoreando ese espacio. Y después de una presentación de Luis, de lo que él considera más importante, que debemos de poner atención, lecciones aprendidas, vamos a abrirlo entonces para que comencemos una conversación con él acerca de esto. Pues Luis Hernández Navarro, bienvenido y el piso es tuyo. Adelante. Pues muy buenas tardes, Gaspar, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar aquí hoy con ustedes. Muchas gracias también a la compañera Ariadne, que está ahí con del sistema, con todas las complejidades que esto tiene. Hace 200 años, en 1824, se nombró al primer presidente de México. Guadalupe Victoria fue el nombre que se dio él a sí mismo. Desde entonces México ha tenido, dependiendo cómo se cuenten, 62 presidentes, pueden ser 65 si contamos dos que coincidieron en el mismo tiempo disputando la presidencia. Algunos de ellos estuvieron por 45 minutos, como Pedro Lascurain, ¿no? Otros estuvieron como Porfirio Díaz de 1876 a 1910, pero nunca habíamos tenido una mujer como presidente. Y este es el primer gran hecho, yo diría, constitutivo, fundacional de este proceso electoral. Es la primera vez en 200 años. México tiene o va a tener al frente como jefe del Ejecutivo a una mujer. Claudia Sheinbaum obtuvo una votación, todavía no tenemos los datos definitivos. El sistema electoral mexicano, ustedes lo sabrán, pertenece casi al Paleolítico inferior, entonces va a ser prácticamente hasta el próximo domingo que vamos a tener los datos a los que habrá que descontar todos los casos que se presenten en el Tribunal Electoral. Entonces son, por lo pronto, datos extraoficiales.
Votaron entonces por Claudia Sheinbaum alrededor de 33.200.000 personas votantes, que son 3 millones más de los que tuvo Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2018. Y obtuvo, como pues ya todos sabemos a estas alturas de la pelea, una ventaja de 2-1, una ventaja contundente, clara, inobjetable, como dirían los clásicos del viejo PRI. Fue una votación en la que participó porcentualmente menor cantidad de gente de la que lo hizo en 2018. Ahora participaron el 60% de lo que es el padrón electoral, alrededor de 3 puntos menos que hace 6 años, con un padrón de cerca de 98.3 millones de personas, un universo enorme. O sea, que cuando hablamos de las elecciones de Estados Unidos también hablamos de millones de votantes. Y se tuvieron que renovar 20.708 cargos en disputa. Todo esto, todo este proceso de organización de las elecciones, del conteo de votos, de la supervisión, fue obra de los ciudadanos de a pie que estuvieron desde muy temprano en sus casillas, contaron los votos, estuvieron a lo largo de todo el día, contaron los resultados, levantaron las actas. Desde donde quiera que se le vea, y no estoy exagerando en eso, estas elecciones pues son una epopeya ciudadana y habla del compromiso de los ciudadanos de a pie con el proceso electoral. A grandes rasgos, como ya se sabe también, hubieron 3 grandes competidores, 2 de ellos organizados en coalición. Los nombres de las coaliciones son muy difíciles de recordar, no es lo mejor desde el punto de vista de la mercadotecnia, pero mandan un mensaje de lo que querían proponer a los electores. Tenemos primero la coalición Sigamos Haciendo Historia, formada por Morena, PT y Partido Verde. El nombre da la idea de continuidad y de un proceso fundacional de un nuevo régimen. El segundo, Fuerza y Corazón por México, pues apela a la defensa del país y de lo que ellos señalaron en la campaña desde su punto de vista que estaba en peligro, que es las instituciones. De ahí participaban el PRI, el PAN y el PRD. Y tuvimos también la candidatura solitaria del Movimiento Ciudadano y una candidatura independiente no registrada del Partido Comunista Mexicano, uno de los varios que hay, más ortodoxo, digamos, que llamó a votar por sus candidatos y se movió por todo el país. Y hubieron también una gran cantidad de partidos locales aliados a los partidos nacionales en lo que se refiere a lo que fue la contienda por la presidencia. Tan solo en el estado de Chiapas participaron 13 partidos políticos. Eso les da una idea del archipiélago electoral en el que nos movemos. Los resultados son muy interesantes, todavía están bajo consideración y estudio, pero la coalición Fuerza y Corazón por México perdió entre 2018 y 2024 20% de la votación que tuvo, es decir, 3.6 millones de votos. Les fue peor juntos que separados, lo que no deja de ser una ironía. El PRI perdió 29.5% de la votación, el PAN fue el que salió menos, el 8.6%, y el PRD, que quedó reducido a la insignificancia y se debate entre la pérdida del registro a nivel nacional
perdió alrededor del 35.2% de los votos. En un primer momento, Xóchitl Gálvez, esa misma noche, después de que se dio los resultados del conteo rápido del INE, reconoció su derrota y se sabe que habló con Claudia Sheinbaum para aceptarlo y reconocerlo. Sin embargo, al día siguiente, tanto ella como el PAN dieron la impresión de haber reculado, denunciaron lo que según ellos es una elección de Estado y anunciaron que impugnarán alrededor de el 80% de las 170,000 casillas que se instalaron. El INE ha ya aceptado que va a haber un recuento en 102,000 de esas casillas. El PAN lo que sostiene es que hay una diferencia, a veces muy significativa, entre los votos que aparecen en las actas que ellos tienen posesión y los resultados del programa electoral, ¿no? Según Marco Cortés, el dirigente de Acción Nacional, hay más de 17,000 casillas en donde no se contaron votos para el PAN, lo que es el hecho de que no haya votos para el PAN, si es verdad lo que está diciendo Marco Cortés, pues sería muy, muy raro. Y registró también un mal endémico de los procesos electorales en México que deberían haber ya desaparecido, pero que siguen apareciendo, que es la existencia de 1,888 casillas zapato, es decir, que todas los votos fueron para un solo partido, en este caso en Morena, y según la denuncia de Cortés, estas casillas se ubican sobre todo en zonas controladas por el crimen organizado. Signifique eso lo que signifique, esa es la denuncia que se está haciendo. Entre las sorpresas que uno se lleva de este proceso electoral es que el Partido Verde Ecologista Mexicano, que ni es verde ni es ecologista, y que no está reconocido en el mundo de los partidos ecologistas internacionales como tal, se ubica como la segunda fuerza electoral inmediatamente después de Morena, ¿no? De tal manera que, y logra esto además participando en solitario solamente en 12 entidades, ¿no? Y logra aumentar el número de sus senadores, pasa de 8 a 14 senadores, y de diputados obtiene 74 frente a los 40 que tenía. Está todavía debate la composición definitiva de la Cámara de Senadores. Hay una diferencia entre las cifras que da por lo pronto el Instituto Electoral, insisto, no son todavía las definitivas, y las que aún hoy en la mañana daba la secretaria de Gobernación. Pareciera ser que, según el INE, la coalición de Morena se queda a 4 escaños de obtener la mayoría constitucional en el Senado, ¿no? Obtuvo 60 de mayoría relativa, 4 de primera minoría y 18 plurinominales, del total de 128 senadores que integra la Cámara de Senadores. Y tiene mayoría constitucional, más de las 2/3 partes, que permiten sacar reformas constitucionales en la Cámara de Diputados, con un número estimado de los 500 total que hay en total, que fluctúa entre los 346 y los 380. Esta coalición, la coalición gobernante, gana 27 de los 31 congresos en disputa, ¿no? Y ganó también 6 de los 8 estados donde se estaba en juego la gobernatura, además de la Ciudad de México. Es muy interesante ver la composición y el origen de los
candidatos a gobernadores que vienen por parte de Morena y que hoy salieron triunfantes, ¿no? Porque de esos 8, 3 militaban muy recientemente en las filas del PRI, 2 en las filas del PAN, ¿no? Y algunos de ellos vienen de las filas del PRD, en fin. Es decir, estamos hablando de esto que se ha llamado en la jerga política nacional del chapulinismo, ¿no? De la palabra de chapulín, es, los políticos saltan de un partido a otro. Y esto fue muy claro en este proceso electoral y las elecciones a gobernador no fueron la excepción. Un hecho significativo también es el número de votos nulos que hubieron, ¿no? Que estuvieron alrededor del 1.370.000 votos. Una parte de esos votos nulos tienen que ver muy claramente con una campaña que se impulsó por parte del movimiento de desaparecidos de poner en la papeleta electoral el nombre de uno de los desaparecidos. Usualmente esto se registra como un voto nulo, no como un voto por candidatos independientes. Ya lo veremos más adelante. ¿Cómo estuvieron las elecciones fuera de México? Yo lo que tengo en mi poder es solamente la información detallada de cómo se votó presencialmente en los consulados. Se sabe que Morena ganó también en el voto por correo, pero perdió en el voto electrónico. No tengo las cifras desglosadas de esos 2 rubros, pero en los consulados votaron 21.729 personas, ciudadanos, ¿no? En 25 consulados, 22 de ellos en Estados Unidos, uno en Montreal, otro en Madrid y otro en París. Y ahí, en las sumas totales, ganó también Claudia Sheinbaum por un porcentaje similar al nacional, con 12.146 votos, poco más del 55%. Y Xóchitl obtuvo 9.000 y pico de votos. La presencia en las urnas de Maynes, el Movimiento Ciudadano en el extranjero, fue testimonial, 255 votos, ¿no? Donde mayor votación en el consulado que más votos tuvo Claudia Sheinbaum fue en Nueva York, con 120. Y porcentualmente, el porcentaje más alto fue en Fresno, ahí en California, con el 88.27%. Y a su vez, la votación más alta en consulados de Xóchitl fue en Madrid, con más de 2.000 votos, 2.209, y también con una votación importante en Montreal. Y porcentualmente en Madrid, casi el 90% de los mexicanos que están allá, a lo mejor se sienten también españoles, votaron por Xóchitl. En Estados Unidos, Xóchitl ganó en Washington con el 59% y en San Diego con el 58%. Hubo una gran presión, entiendo, por los votantes de Orlando, pero finalmente ganó ahí también Claudia. ¿Cómo explicar la composición del voto en estas elecciones? Por supuesto, esto se obtiene a través de sondeos de opinión a la salida de casilla. Yo utilizo los datos del sondeo de Atlas Intel, hay otro que salió también en el periódico El Financiero, me ajusto a para con toda la arbitrariedad que eso supone, ya después habrá que hacer un estudio comparativo de todos los demás que salgan, ¿no? Es muy interesante porque votaron por Claudia más hombres que mujeres, es decir, esta idea de que habría un voto machista, no, votaron por Claudia el 56% de mujeres y el 62% de hombres, ¿no?
Y también es muy interesante porque las mujeres dieron más apoyo a Maínez que los hombres, ¿no? Se supondría que Maínez iba a jalar ese voto que se opusiera a sentirse gobernado por una mujer. No, eso nos habla de un cambio político-cultural muy relevante, me parece, en el país. Claudia Sheinbaum superó el 50% de la votación en todas las edades, ¿no? Sin embargo, su peor resultado lo tuvo, no significa que sea malo, nada más es el menos bueno, en los menores de 29 años. Y ganó todas las entidades federativas del país, excepto Aguascalientes. En la Ciudad de México obtuvo más de 50% de los votos. En Nuevo León y Jalisco, dominados por Movimiento Ciudadano, el 40%, y en Tabasco, Oaxaca y Chiapas se dispararon con la cuchara grande, ¿no? Y obtuvieron más del 80% de la votación. Había todo un debate sobre si los universitarios iban a votar más por Xochitl que por Claudia, etcétera, etcétera. Según este estudio, están prácticamente tableados a partes iguales. Sin embargo, Claudia arrasó en la gente que tiene educación básica en 3-1, ¿no? Y los el único sector que gana claramente desde el punto de vista de los ingresos poblacionales, la candidata de Fuerza y Corazón por México, es el de los patrones y empleados. En cambio, Claudia gana amas de casa, jubilados, maestros, etcétera, etcétera. No puede uno hacer un análisis completo del proceso electoral al margen de la ola de violencia que acompañó las campañas electorales. Esta violencia se expresó de manera muy limitada el día de la votación. Han seguido habiendo algunos estertores como la toma de las oficinas del Instituto Electoral en San Fernando, Chiapas, y la quema de las boletas, pero no podemos ocultar la existencia de esta ola violenta. En Chiapas, por ejemplo, no se instalaron las casillas de Chicomucelo y Panteló porque fueron quemadas claramente en una operación del crimen organizado. Y los candidatos allí sufrieron asesinatos, fueron heridos, fueron plagiados, amenazados, no solamente ellos, también sus equipos, sus familiares, ¿no? En municipios como Rayón, ¿no? Aparecieron grupos paramilitares impartiendo amenazas. Esta violencia se concentró sobre todo en los estados de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán y de Guanajuato. En Chiapas, por ejemplo, en relación con comicios anteriores, los ataques se incrementaron en un 500%. En ciertas regiones hay una Pax Narca, ¿no? Con distintos grupos armados, grandes cárteles, etcétera, etcétera. Y solamente de candidatos, esto no incluye los regidores, los alcaldes en funciones, el personal de apoyo a esos candidatos. Durante el proceso, hasta el 21 de mayo, hay 3 cifras distintas de 3 fuentes de cuántos fueron asesinados. Data Cívica da 31 candidatos asesinados, Consultora Integralia 34 y Dalnet da 38. Como se le vea, son cifras escandalosas que nos hablan de un clima de mucha violencia. Bueno, ¿qué pasó en el proceso electoral? ¿Cómo fue que se organizó? ¿Cómo fue que se construyó la disputa por el imaginario, la capacidad para movilizar en las urnas? Yo creo que hay varios elementos que nos dan cuenta de ello, ¿no? Por principio de cuentas, la campaña se presentó claramente como un referéndum
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así lo planteó él y así pudo él construir los escenarios para que eso fuera lo que estuviera en juego. Y la pregunta que subyacía en el aire para la población es, ¿estás mejor, sí o no? ¿No? De manera que, por un lado, el bloque oficialista planteaba como eje central de su campaña la continuidad o profundización de la cuarta transformación, básicamente con más programas sociales. La campaña de Claudia lo reformuló como el segundo piso de la cuarta transformación. Y esto es lo que estuvo una y otra vez en los debates. Por su parte, los opositores lo que hicieron fue plantear la campaña en términos de que lo que estaba en juego en México era la salvación del país y de sus instituciones. De tal manera entonces que más allá de eso, los debates tuvieron un fuerte componente de denuncias sobre la corrupción, sobre el crimen organizado y la narcopolítica, y la oposición concentró sus municiones en criticar lo que ha sido la política educativa de López Obrador, la famosa nueva escuela mexicana, señalando que durante esta administración dejaron de ir a las aulas 1,5 millones de niños y jóvenes y no se hizo nada para recuperar esa deserción. No es una palabra que me guste, es la escuela la que los expulsa, no son ellos los que la abandonan en la mayoría de los casos, pero estamos hablando de 1,5 millones y entonces sobre ahí estuvieron golpeando. Y estuvieron golpeando también a partir de una investigación de un comité de salud formado por expertos, etcétera, etcétera, en la política hacia el COVID, ¿no? Y lo que señalaron eran la existencia de 300,000 muertes excesivas que se pudieron haber evitado, según la oposición, casi 70,000 de ellas en la Ciudad de México, donde gobernaba Claudia Sheinbaum. Entonces, hubo ese golpeteo continuo. No fueron los únicos temas, no fueron las únicas denuncias, pero ahí se concentró esto, insisto, en términos de un referéndum. Yo creo que el segundo punto que explica los resultados es, y en esto, perdón, en esta estrategia de plantear estas elecciones como un referéndum, ganó el presidente López Obrador su apuesta. Los resultados son una evidencia de ello, ¿no? No solamente ganó Claudia Sheinbaum, sino hubo una ratificación del proyecto que el presidente encarna. El segundo punto que nos explica los resultados es que pues, estuvimos, se diga lo que se diga, ante una sucesión electoral adelantada que no respetó los tiempos y los plazos electorales establecidos por la ley. Estuvimos en campaña electoral 2 años antes, no estoy exagerando, ¿no? 3 años antes incluso, ¿no? Posicionando candidaturas, y en esto el oficialismo tuvo logró poner en el centro de los posibles votantes muy claramente a quienes eran sus posibles candidatos, especialmente a Claudia Sheinbaum. Y en esto otra vez tuvo una participación directa el presidente. El tercer punto, que no es secundario, es que se construyó desde mucho antes, desde las elecciones, a partir de las encuestas,
la idea de la inevitabilidad del triunfo de Claudia Sheinbaum. Y no fue un hecho aislado. No olvidemos que las casas encuestadoras son también negocios, son también agentes políticos, y que su eficacia está ligada a su asociación con medios de comunicación específicos. Es esa combinación la que les da ese grado de penetración. Por ejemplo, la asociación entre Consulta Mitofsky y Televisa, ¿no? Morena contrató los servicios de las principales casas encuestadoras antes de que comenzara el proceso electoral. Solamente dos de las grandes encuestadoras no entraron a ser contratadas por el gobierno federal. Fue el caso de las eras de Motecnia y de Reforma. Pero esto le impidió a la oposición tener casas encuestadoras de peso para contrarrestar esta política de anticipar y presentar como inevitable el triunfo de Claudia. Y cuando lo quisieron hacer, lo hicieron con empresas que realizaban sondeos patito, ¿no? Ya sabe que esta divisa de que el que paga la encuesta manda sus resultados, ¿no? Pero aquí se fue construyendo desde antes. Y fue, además, un punto polémico a lo largo de todas las campañas. Si las encuestas estaban, y las encuestadoras estaban mintiendo o no estaban mintiendo. Bueno, pues lo que apareció con claridad es que no estaban mintiendo, que se estaba engañando con la verdad, que lo que estaban anunciando pues terminó siendo los resultados finales. Un cuarto punto que es muy importante en estos resultados electorales es la maquinaria electoral construida. No digo que sea un hecho ilegítimo, digo que así se construyó alrededor de los programas sociales. Alrededor de 30 millones de familias, las cifras varían, se habla entre 25 y 30 millones, reciben algún tipo de subsidio gubernamental, ¿no? Y el 17% del ingreso de las familias más pobres depende de esos programas sociales. Esos programas sociales además son aterrizados por un ejército construido por la actual administración de servidores de la nación, que tiene más de casi 20,000 personas, ¿no? Con una nómina de 3,250 millones de pesos. O sea, es prácticamente la mitad del dinero que reciben los partidos políticos para su funcionamiento. Esto construyó una maquinaria muy eficaz, muy exitosa, padrones, targeteo, focalización de los votantes, visitas, etcétera, etcétera, que dio mucho resultado. Un elemento adicional es que Morena se convirtió en una moderna arca de Noé ante el inminente diluvio electoral con el triunfo de Claudia Sheinbaum y la ratificación del proyecto de la 4T. Pues animales políticos de todos los partidos saltaron a esa arca, ¿no? Y Morena incorporó allí dinosaurios, muchísimos, hienas, serpientes, arañas, y los hizo candidatos. Ellos manejaban, tenían el control sobre municipios, distritos electorales, estados, etcétera, etcétera. Y la operación electoral con esos factores de poder fáctico, esa combinación también de los programas electorales, se le dio a los gobernadores. Y literalmente, más allá de los gastos oficiales de campaña, las dos grandes coaliciones derramaron
miles de millones de pesos. No estoy exagerando. Esto más allá de los gastos oficiales. Y eso, también fue definiendo un perfil electoral. Un elemento adicional que muestra también y condiciona el voto es la satisfacción, vamos a decirlo así, la concordia entre los hombres más ricos de México, o la mayoría de ellos, por no exagerar, y la cuarta transformación. En 2023, los bancos tuvieron en México ganancias históricas de más de 273 mil millones de pesos. Y en 5 años han tenido 950 mil millones de pesos. Los sueños húmedos, más audaces del sector bancario se realizaron con esta administración. En la última convención bancaria en Acapulco, el presidente dijo sobre los banqueros: me han tratado muy bien, con respeto, y considero que que ellos han sido correspondidos. A su vez, los banqueros dijeron que estaban muy satisfechos con el presidente, que no, tal y como lo había ofrecido en 2018, no habían cambiado las reglas. Según Oxfam, existen en México 294,000 personas que tienen fortunas de más de 1,000 millones de dólares. Este es el nivel de concentración de la riqueza del país. 60 de cada 100 pesos están en manos de ellos, ¿no? Y curiosamente, en estos últimos 5 años, según Bloomberg, la riqueza de los 5 multimillonarios, Slim, Larrea, Salinas Pliego, pasó al doble de la relación con sus contrapartes latinoamericanas. De manera que en el mundo empresarial se dio por descontado desde el primer momento que iba a ganar Claudia, y pues les ha ido bien. No hay razón para objetar esa candidatura. Si hay el ofrecimiento de que estas reglas del juego se van a seguir manteniendo. Claudia Sheinbaum fue muy explícita a lo largo de la campaña en que no se aprobarían nuevos impuestos, ¿no? Una de las demandas de algunos sectores es una reforma fiscal que grave la capital. Ella dijo durante la campaña que no lo iba a hacer. Interesante, sería todo un estudio de caso, son los resultados del Movimiento Ciudadano, ¿no? Que tuvieron el 10% de la votación, más o menos. Se concentró sobre todo en jóvenes universitarios. Su candidato comenzó su campaña tomando chelas y la terminó dándose un toque de mota, ¿no? Está muy claro el mensaje que estaba mandando. Sin embargo, a pesar de eso y de ese triunfo en las cifras totales, en sus enclaves, en Nuevo León, perdió su candidato a senador, Colosio, perdió su candidata a la presidenta municipal, que se presentaba como la gran estrella en el firmamento de la política nacional, la esposa del hoy gobernador de Nuevo León. Y en Jalisco están viéndoselas muy, muy difícil. ¿Cuáles son? Y ya con esto termino para dar paso a las pláticas, las preguntas, a la charla. Los problemas que Claudia Sheinbaum enfrenta a raíz de un triunfo de esta magnitud, un triunfo abrumador, que a pesar de todos los señalamientos que se han hecho de alteración, de compra del voto, etcétera, etcétera, tiene una tendencia que es irreversible, ¿no? Por más que haya ajustes en ciertas casillas y se muestre la operación en estados como Oaxaca,
Chiapas, en fin. ¿Qué problemas tiene por delante la futura presidenta? Bueno, de entrada, el famoso Plan C. Ustedes recordarán que en los últimos 3 años de la administración del presidente López Obrador, alrededor de 62 reformas legales fueron paradas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con distintos argumentos. Que si eran reformas constitucionales que habían sido pasadas como reformas a leyes secundarias, que si no se había seguido el procedimiento parlamentario adecuado, etcétera, etcétera. Y como en 2021 Morena y sus aliados habían perdido la mayoría constitucional, no tuvieron forma de revertir esta situación. Hoy, sin embargo, es contundente la mayoría constitucional que tienen Cámara de Diputados, sean 3, sean 4, los senadores que les faltan para poderlo tener en el Senado, pues tienen a la fracción de Movimiento Ciudadano probablemente más que dispuesta a negociar a cambio de canonjías para sacar esas reformas, y eso ha puesto sobre aviso a el mundo empresarial. El lunes, ¿no? Inmediatamente después del triunfo, vimos cómo la bolsa de valores se derrumbaba un 6%, el peso entró en una devaluación de poco más del 4%. Ayer se pudo contener la caída de la bolsa, la del peso sigue siendo volátil. Y bueno, pues es que los ricos tienen formas de votar que no pasan por las urnas, ¿no? A pesar de, insisto, de que dieran por descontado el triunfo de Claudia Sheinbaum, esta mayoría abrumadora que tienen en las cámaras les alarma sobre todo por 2 reformas: la reforma al Poder Judicial y la reforma energética. La reforma al Poder Judicial plantea que los jueces, magistrados, etcétera, etcétera, sean elegidos por la población a partir de propuestas hechas desde buena parte desde estas cámaras que controla Morena, y para el gran capital contar con la seguridad de que sus inversiones y el marco regulatorio va a estar asegurado a partir de la Suprema Corte es algo fundamental. Y luego tenemos una reforma eléctrica que no avanzó, que se topó también con muchas demandas legales y que hoy podría estar nuevamente en la mesa. Entonces, ustedes recordarán un concierto de los Beatles en 1963 con la realeza británica, en donde John Lennon les dijo, bueno, ahí los de la parte de atrás pueden aplaudir, los demás, refiriéndose a la nobleza, por favor, hagan sonar sus alhajas. Bueno, este mundo empresarial hizo sonar sus alhajas el lunes y el martes y tuvo que entrar rápidamente como labor de emergencia el presidente, la candidata que ya ganó, todavía no es presidenta electa, a anunciar que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, va a continuar con Claudia Sheinbaum durante más tiempo. Es el primer gran problema. El segundo gran problema que tiene la futura presidenta es la economía. El año que viene las previsiones de crecimiento son de 1.5, no es para tirar cohetes y celebrar el triunfo. Este año electoral hubo un déficit de casi el 6%, una política de endeudamiento que no se había visto en los años anteriores. Hay entonces está en el aire la pregunta de cómo le va a hacer la futura administración
para mantener las grandes obras y los programas sociales y para profundizarlos. Ella ha dicho que no quiere hacer una reforma fiscal, lo único que lo podría paliar sería una política de endeudamiento, pero esto también pone en entredicho el futuro. Entonces tuvo que salir el secretario de Hacienda a decir que ya no iba a haber un endeudamiento mayor. Creo que la cifra que dio fue del 2.5%. Fue a una salida a tratar de calmar a los capitales. Pero no podemos olvidar que todos estos programas sociales más los grandes megaproyectos del presidente López Obrador se han echado a caminar, permítanme usar una metáfora, como si se estuviera exprimiendo una pasta de dientes, ¿no? El problema es que ese tubo ya se vació y no hay más pasta de dientes para seguir con esos programas. No quiero parecer como catastrófico, pero es un problema que inevitablemente va a tener que enfrentar la nueva presidenta. Un tercer problema presente históricamente a lo largo de la historia de México, pero también, como hemos visto trágicamente, los gobiernos progresistas latinoamericanos, es el de la relación entre el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum, ¿no? El presidente ha dicho públicamente que él se va a retirar de la administración pública, que se va a regresar a su rancho, que no va a ver a nadie, que solamente va a ver a Claudia cuando Claudia lo solicite, pero en los hechos los congresos le son leales, los gobernadores son gobernadores que responden originalmente a él. Lo mismo sucede con la Suprema Corte de Justicia. Es decir, tiene un enorme poder, no solamente en el imaginario ciudadano, en las adhesiones, en las simpatías, sino en el aparato político. En México hemos visto estos conflictos interseccionales que llevaron, por ejemplo, al presidente Salinas incluso a protagonizar una huelga de hambre cuando Zedillo metió a la cárcel a su hermano, ¿no? A López Portillo mandar a Luis Echeverría como embajador a las Islas Fiji, y así una y otra vez. Y ya hablaba yo de América Latina, ¿no? Basta ver lo que está pasando en Bolivia con Evo Morales y Luis Arce, y lo que está pasando con Correa, el correísmo, en fin. Salvo Pepe Mújica, da la impresión de que estos caudillos del progresismo latinoamericano tienen muy poca propensión a replegarse a la vida privada y dejar que sus relevos sigan adelante. Entonces, es un problema que va a tener que enfrentar. Un cuarto problema que va a tener que enfrentar Claudia es un probable triunfo de Donald Trump, ¿no? De un Donald Trump que regresaría al poder como el vampiro que es, con necesidad de seguir chupando la sangre de los migrantes y la sangre fronteriza a todo lo que da, ¿no? Bueno, tenemos ya el problema en la frontera con las disposiciones de Biden, ¿no? De frenar y regular la frontera. Este problema ya está. Yo creo que se agravaría aún más en el caso de la relación con Trump. Y tenemos por delante también la renegociación del TEMEC. Por ahí hay una pancarta de cuando la doctora Sheinbaum estaba estudiando su doctorado ahí en Stanford, donde exige democracia y libre comercio. No libre comercio, comercio justo, ¿no? Bueno, viene el TEMEC, hay varios paneles, en varios paneles hay disputas por los transgénicos, que yo creo, por la lógica en la que está estructurada el actual TEMEC, los va a perder México, ¿no? Y esto va a tener consecuencias en la política agrícola hacia adelante que siga la doctora Sheinbaum.
Pero esta renegociación del TEMEC, pues es un factor adicional que tiene que negociar. Es decir, más allá de los votos y del éxito en las urnas, hay factores de poder real, ¿no? Como son los grandes empresarios y como es el gobierno de Estados Unidos, con los que se tendrá que renegociar estas relaciones. Dicho lo dicho, pues vivimos tiempos muy interesantes, ¿no? Tiempos apasionantes, no vistos nunca, ¿no? Con grandes transformaciones en curso, y hay que seguir analizando y reflexionando en lo sucedido y estar muy atentos a lo que puede venir. Otra vez, muchas gracias, Gaspar, por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias, Luis. Bueno, pues tu charla ha causado que la audiencia pues haga muchas preguntas y vamos a comenzar con las primeras dos y ojalá que en los próximos 30 minutos puedas contestar la mayoría de estas, ¿no? La primera pregunta la hace y nos dice, mi nombre no es una broma, se llama Claudia Shambao, muy cercano al nombre de la presidenta, y dice, ¿cuál fue el papel en los resultados de las campañas de desinformación, en los resultados de las elecciones nacionales? Y la segunda pregunta es, ¿por qué se impidió a tantos votantes mexicanos en el extranjero emitir su voto en su consulado local? ¿No? No sé si tienes Bueno, esas dos. creo que los resultados nos hablan de que estas campañas de desinformación tuvieron efecto en quienes ya estaban desinformados y estaban predispuestos a creer lo que se dijera sobre el adversario, fuera o no cierto. Eh, pero no da la impresión de que hayan tenido ningún efecto práctico para modificar las tendencias de la votación. Yo no conozco a alguien que me haya dicho que cambió su forma de pensar en cómo votar a partir de algún reportaje de Latinos, ¿no? ¿No? Eran los que ya creían lo que Latinos iba a decir, los que finalmente lo aprobaban, pero ellos ya tenían definido su voto. No tengo la impresión de que esto haya movido esa tendencia. Y sobre la bronca en los consulados, no tengo una respuesta, no lo sé. O sea, cualquier cosa que dijera sería absoluta mentira. Perfecto. Las otras dos preguntas, nos pregunta Carlos Montes, ¿cómo describirías la visión política o la ideología política de Morena y de Claudia? ¿Y qué inferencia, anuncios sobre los asesinados salieron de los candidatos más importantes? ¿Fue bien estratégicamente dejarlo pasar por miedo o quieren incriminarse o no quieren hacerse culpables? Yo definiría la ideología de Morena como una ideología de nacionalismo acotado de baja intensidad, ¿no? Hay una propuesta de retomar aspectos claves de la soberanía nacional, la soberanía energética, eh, pero al mismo tiempo, se está uncido al TEMEC, ¿no? Y a las reglas que el TEMEC definen, con todo lo que eso significa, y a todos los otros tratados de libre comercio que se han firmado, ¿no? Por eso digo que es nacionalismo acotado de baja intensidad. No hay una defensa beligerante de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Esa es mi impresión, ustedes saben más de eso que yo. Pero tampoco se les abandona, se les hace, en la mañanera se les menciona con frecuencia como los grandes héroes
que abastecen al país de remesas y que han permitido que la economía camine, etcétera, etcétera, ¿no? Se les, por lo menos formalmente se les ve, ¿no? No quiero decir que necesariamente se les haga caso, pero desde afuera se les ve, ¿no? Eh, Claudia Sheinbaum, en su primer discurso, después de conocerse su triunfo en el Hotel Hyatt, llamó a la concordia, llamó a la unidad, diera la impresión, pero es un primer mensaje apenas, que hay en esto una distancia con la política que ha seguido el presidente, ¿no? De establecer eh, dos grandes bloques, los conservadores y la 4T, de dividir a México entre chairos y fifís, por utilizar eh, los términos que se utilizan corrientemente, ¿no? Y que Claudia está llamando a calmar las aguas, ¿no? Yo veo que ha anunciado algunas cosas que marcan una pequeña diferencia con respecto al presidente López Obrador. Por ejemplo, ha insistido mucho en una transición a las energías limpias, ¿no? Ella sabe mucho de ese tema, no es exagerado, es muy reconocida ingeniera, especialista en cuestiones de energía, entonces sabe lo que habla. Tiene la dificultad, me parece, de que si en el centro de su propuesta económica está el nearshoring va a requerir de grandes cantidades de agua y de energía, y los procesos de generación de energía limpia pues toman más tiempo de los que requeriría para instalar, entonces van a tener que pensar más bien en plantas de ciclo combinado o una cosa así. Hay también, ella ha puesto el acento, por ejemplo, en el terreno educativo, en la educación media superior. Hay un problema de un abandono muy grande. 9 de cada 100 muchachos abandonan la escuela. Entonces, ha hablado de que hay que atender ese asunto. Su política agrícola es también, digamos, más mesurada, ¿no? Que la que se ha anunciado de palabra. Quien aparece como futuro, no lo sé, no tengo una bola de cristal, pero se le ha estado impulsando muy abiertamente como próximo secretario de Agricultura. Julio Verdegué es un antiguo funcionario de la FAO, con toda la mentalidad de la FAO, que sigue insistiendo en poner el acento en los pequeños campesinos, pero comienza a hablar de los medianos, comienza a hablar de la necesidad de crédito agrícola, cosas que en parte se han hecho de lado en la actual administración, ¿no? Y luego, esta pregunta sobre los asesinatos, ¿no? Yo diría, Xóchitl Gálvez en su campaña trató de utilizar a su favor causas con las que la 4T ha tenido muchas dificultades, por decirlo menos, pero que nunca sus partidos ni su base social ha enarbolado, como la de los desaparecidos, ¿no? En los debates, Xochitl llegaba y mencionaba a mujeres buscadoras. Ellos en la vida real nunca han defendido este tipo de demandas, ¿no? Sonaba como una especie de intento de apropiación del descontento. Sobre la violencia, ¿no? El presidente siempre la minimizó, la sigue minimizando, ¿no? Creo que es muy grave, es muy dramática, creo que no se puede minimizar,
pero sobre este punto mi impresión es que Claudia Sheinbaum no se separó ni 2 centímetros de este guión, ¿no? No lo puso en el centro. Habló de los grandes éxitos que había tenido en la ciudad en combatir el crimen organizado, los avances que había, etcétera, etcétera, pero no se refirió, digamos, a todo este problema de la industria criminal al mundo de violencia que otros candidatos han estado sufriendo. Ya vimos los más de 30 y tantos candidatos asesinados. Entonces, no fue, me parece, un punto central de las campañas por parte de candidatos y partidos, aunque muchos medios sí buscaron a llamar la atención sobre ese asunto. Y fue, insisto, una y otra vez minimizado por el presidente, incluso lo quiso presentar como que era una forma de deslegitimar lo que había sido su política de seguridad. Gracias, Luis. Y tú individualmente, nos pregunta David Feldman, ¿cuál es tu reacción a tantos candidatos asesinados? ¿Qué interpretación nos ofreces? Bueno, a mí me parece que es indigno, ¿no? Es terrible, es un drama. Eh, y es un indicador de hasta dónde hay áreas completas de nuestro país que han sido capturadas por la industria criminal, ¿no? No estoy exagerando. La industria criminal es una industria que tiene procesos de integración vertical, en donde participa el tráfico y la producción de drogas de todo tipo, el tráfico de migrantes, de lo que incorrectamente se juzga como trata, la piratería, el comercio de armas, ¿no? Y son los mismos grupos, ¿no? Y tenemos un fenómeno de balcanización. Tenemos grandes cárteles, eso es cierto, pero también bandas armadas, ¿no? Hay quien contabiliza alrededor de 200 de ellas, que disputan espacios regionales y que obviamente tuvieron participación en el proceso electoral, ¿no? Capturando alcaldías, sobre todo en ese nivel, diputaciones locales, en fin, ¿no? Hay candidatos que han sido señalados de relaciones inconfesables. Pues, los electores no los castigaron, votaron también por ellos y no pasó nada, ¿no? Pero yo creo que hay que prender las luces de alarma, ¿no? Y quiero insistir, la situación en Chiapas es gravísima. Y la situación en Guerrero, Michoacán, Guanajuato también, y en Oaxaca hacia ahí vamos, ¿no? De manera acelerada. Gracias, Luis. Ahora, Rubén Hernández, León, pregunta si pudieras avanzar una explicación de por qué Claudia Sheinbaum ganó con un margen mucho menor con los votos en el extranjero, 50 a 47%. ¿Cómo podrías interpretar esto? ¿Será que la maquinaria electoral que se construyó a través de los programas sociales no funciona en el exterior como funciona en México? O algo así. Es Pues, diversa. Yo habría que hacer un estudio, yo no lo conozco, de la migración mexicana que pudo registrarse para votar, ¿no? Me queda claro que la enorme votación que Xóchitl Gálvez tuvo en Madrid, por ejemplo, ¿no? Pues tiene que ver con mexicanos acomodados, desencantados con la situación política actual, que se fueron a vivir allá, ¿no? O que están estudiando allá. Eso tiene un enorme peso, ¿no? Y habría que esperar a que el mundo de las asociaciones de migrantes
México-estadounidenses en Estados Unidos nos dieran también una explicación de qué fue lo que pasó, cómo lo vieron ellos, qué hay allí, vamos a decirlo así, ¿no? Yo, eh, antes de responder preguntas, creo que hay que escuchar lo que esas asociaciones tienen que decir. Gracias, Luis. Brenda Ibarra pregunta, México siempre se ha caracterizado por promover una fuerte cultura machista. ¿Cuáles crees que son las condiciones que permitieron que México tuviera dos mujeres al frente de estas recientes elecciones? Pues yo creo que los hombres lo hemos hecho muy mal, ¿no? Esa es la primera razón y hay conciencia de lo mal que lo hemos hecho hasta en los mismos hombres. Eso es lo primero. Eh, lo segundo, hay en México hoy un movimiento feminista con una potencia impresionante. Es una de nuestras grandes esperanzas, me parece. No es que ese movimiento se haya vaciado, ¿no? Electoralmente por alguna de las opciones, pero ha cambiado el país de arriba abajo, ¿no? Las chicas jóvenes que salen a las calles cada 8 de marzo y eh, intervienen en edificios públicos, queman palacios municipales. Eh, hay una vitalidad del feminismo muy importante que obviamente ha ayudado a que cambie la correlación de fuerzas. Es una potencia muy importante. Ahora, Canet Huerta nos dice, saludos Luis, ¿es posible la emergencia de un bloque fascista libertario al estilo Milei, Trump, Vox, tras la ineptitud e inoperancia de la oposición electoral mexicana? Yo diría sí, es un fenómeno que estamos viendo en toda América Latina y en el mundo. Es un fenómeno que está queriendo ser alimentado por, sobre todo, la ultraderecha española de Vox, ¿no? Eh, es muy claro ya la existencia en México de grupos abiertamente nazis entre la juventud que tienen librerías que desarrollan entrenamiento físico-militar. Curiosamente, alguna parte de ellos han derivado también en el vegetarianismo, no veo las relaciones, no estoy diciendo que tenga una cosa que ver con la otra, no, nada más digo que hacia ahí han ido, pero sí hay esa vitalidad. Se intentó en estas elecciones construir una candidatura de este tipo con Verástegui, ¿no? No tuvo éxito, pero efectivamente la derrota de esta oposición tan cerril, tan atrasada, tan poco sensible a lo que está sucediendo, pues abre las puertas para que, si no el viejo nazismo y el fascismo, sí expresiones de corte libertario, ¿no? Con figuras mediáticas y todo esto comiencen a emerger en el país, ¿no? Hubo un momento en el que parecía haber eh, no diría que luna de miel, no quiero exagerar, pero sí una relación de entendimiento cordial entre Ricardo Salinas Pliego, TV Azteca, etcétera, y la 4T, ¿no? Estaban en el grupo asesor de empresarios. Esto se rompió al final de este periodo y hemos visto cómo se ha venido construyendo la figura pública de Ricardo Salinas, ¿no? Este, eh, su chauvinismo, eh, eh, muy en sintonía con esto que señalaban de Bolsonaro, Milei, etcétera. No quiero decir que él vaya a ser ese candidato, pero estamos hablando ahí de una fuerza mediática y económica, es el tercer hombre más rico de México, pues muy importante, podría ayudar a crear las condiciones para avanzar en esa dirección.
Gracias, Luis. Y Lana Villegas nos pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre el Plan C? Y si lo puedes explicar un poquito, pues fue parte de la campaña de Claudia. Sí, estamos hablando de que, como trataba yo de explicar en la conversación, el presidente buscó primero impulsar una serie de reformas constitucionales significativas en áreas como la reforma del Poder Judicial, la reforma energética, la reforma del Instituto Electoral, la práctica desaparición de organismos de transparencia, ¿no? Fueron en total 62 iniciativas aprobadas en el Congreso que fueron frenadas por la Suprema Corte, ¿no? Eh, y entonces, esto falló en dos ocasiones, ¿no? En el de las grandes reformas, en el de tratar de presentarlas bajo la cobertura de leyes secundarias, o, con expedientes rápidos, no avanzó. Y ahora, entonces, este paquete de reformas se pondría nuevamente en el centro ya con otra correlación de fuerzas. Eh, Cada una de ellas tiene características particulares, por decirlo así, ¿no? Como decía yo, la reforma al Poder Judicial básicamente lo que hace es poner eh, a elección, cosa que pues, ha sucedido en Bolivia y es un fracaso, a jueces, magistrados, etcétera, etcétera, a partir de propuestas que vienen de fundamentalmente, no exclusivamente, pero de propuestas que vienen de las cámaras que están hoy controladas ya, o sea, estarán a partir del 1 de septiembre por el oficialismo, ¿no? Entonces esto es un primer punto, ¿no? Segundo punto es una reforma energética que lo que busca es efectivamente poner en el centro la regulación estatal de la industria eléctrica y establecer legalmente a la iniciativa privada mínimos en la generación de energía por debajo de la que tiene el Estado y limitar su intervención, cosas que ya existen pero que se profundizarían, por ejemplo, en la transmisión eléctrica, etcétera, etcétera. Una reforma electoral que acaba con los plurinominales, ¿no? Ustedes saben que el sistema en México hay 500 diputados, 300 son, se eligen a partir de distritos electorales y los 200 restantes se reparten dependiendo del número de votación de cada de los partidos. Y teóricamente esto le garantiza a los partidos minoritarios poder tener una representación parlamentaria, aunque no ganen en el territorio. Y lo mismo sucede en la Cámara de Senadores, ¿no? Hay un sistema de integración, dos de mayoría simple, uno de primera minoría, y otro por la vía de compensación, vamos a decirlo así, para que las minorías también estén expresadas. Esto se acabaría, ¿no? Entonces, hay quien ve esto con preocupación, porque prácticamente le impediría a nuevos partidos políticos que emergieran acceder a tener representación parlamentaria. Y en México hay en los hechos una partidocracia, hay un monopolio de la participación electoral por parte de los partidos políticos. Es casi imposible participar al margen de eso, ¿no? Y digamos, es una reforma que olvida cuestiones centrales desde mi punto de vista, como que los pueblos originarios puedan tener representación directa al margen de los partidos, ¿no? Hoy la pueden tener, ¿no? Porque hay distritos electorales que teóricamente están reservados para ellos, ¿no?
o porque los partidos tienen que tener una cuota indígena, pero lo que hemos visto es una enorme simulación en donde candidatos que no son indígenas, no son registrados como tales, ¿no? Y una industria floreciente de vender certificados de que sí lo son, ¿no? Eh, en fin, entonces, pero todo esto tendría que cambiar, pero eso no está contemplado en la reforma. Si puedo seguirles hablando aquí todo el resto del tiempo, porque estamos hablando de 62 que fueron frenadas, ¿no? Y la siguiente pregunta, ¿qué tan realista será para la presidenta Claudia Sheinbaum poner fin a la corrupción y el crimen violento que han impedido el desarrollo económico y social de México? ¿Qué medidas puede implementar su gobierno para lograrlo? Mira, yo creo que por principio de cuentas, esa es mi opinión, no digo que ella la comparta, mucho menos. Este, la Guardia Nacional tiene que tener un control civil, ¿no? No puede estar bajo control militar. O sea, cuando se aprobó la creación de la Guardia Nacional, todo el mundo estaba de acuerdo y ese fue, digamos, el consenso con el que se aprobó que la Guardia Nacional iba a estar sujeta realmente a un control y a un mando civil. Eso es una de las primeras cosas que tendría que hacer. Y una de las medidas que me parece que es muy importante es recuperar la experiencia de las policías comunitarias en lugares como Guerrero o Michoacán. Estoy hablando de policías comunitarias, ¿no? De autodefensas, la diferencia entre ambas, ¿no? Porque las policías comunitarias están sujetas al control de las asambleas, ¿sí? A los sistemas normativos que existen allí. Eh, no, en sentido estricto no es nada nuevo, ¿no? Pues nuestro país tuvo guardias rurales, ¿no? Que eran campesinos armados que se encargaban de controlar el orden mucho tiempo, ¿no? Yo creo que hay que repensar esta participación civil en su defensa propia para enfrentar entonces a esta industria criminal que es terrible, es uno de nuestros cánceres más peligrosos como país. Um, la siguiente pregunta, a partir de lo que hizo o no hizo López Obrador en estos 6 años, ¿cuál es, en su opinión, el proyecto obradorista que supuestamente va a continuar Sheinbaum? A ver, creo que hay, por principio de cuentas, la idea de profundizar la construcción de un Estado social sobre la base de apoyos directos a ciertos sectores de la población, ¿no? Ampliar esos programas, ¿no? Bajando la edad, llevándolo a otros sectores, etcétera, etcétera. Esta es, creo que la primera característica, ¿no? Segundo, este asunto del que hablaba de la soberanía energética, ¿no? Creo que se va a mantener y a reforzar. Lo que decía hace un momento, ella sabe de eso mucho mejor que muchos secretarios de Estado que han pasado por ahí. Este, eh, eh, tercero, el asunto de tener una relación con Estados Unidos, pero no perder la relación con América Latina, ¿no? Creo que piénsese lo que se piense, eh, desde mi punto de vista, lo que se ha hecho con Cuba, lo que se ha hecho con Bolivia, con Evo Morales en su momento, lo que se hizo con el presidente Castillo en Perú, pues son hitos que recuperan la vieja tradición diplomática mexicana, ¿no? Yo esperaría que esto se pudiera mantener como tal, ¿no? Creo que va a haber, digamos, una reformulación de la política de ciencia y tecnología. Pues ella es científica. Ha sido un espacio muy conflictivo
durante esta administración, ¿no? Y lo que yo preveo es que va a haber una especie de reconciliación con un sector de científicos que fueron desplazados, incluso perseguidos, ¿no? Eh, y que habrá también una reformulación con la universidad. Claudia es universitaria, quien puede ser su futura secretaria de Educación, aquí sacó la bola de cristal, ¿no? Rosaura Ruiz, después de ese gran abrazo que le dio después del discurso del Hyatt, algo quiere decir, según los astros, ¿no? Uno lee los astros, ¿no? O lo leían los antiguos, ¿no? Los señales, presagios del futuro, bueno, da la impresión, bueno, Rosaura Ruiz es una universitaria consumada, pues da la impresión entonces de que esa relación tan difícil que ha habido con la UNAM ahora se va a restablecer y van a haber continuidad, o sea, ya se anunció la continuidad de Paco Ignacio Taibo en el Fondo de Cultura Económica, que más allá de si es mi amigo o no es mi amigo, pues es de las mejores caras de la política cultural que han habido, porque no es que hayan habido demasiadas, ¿no? Esta producción de libros baratos, de la promoción de la lectura, los clubes, todo eso ha sido, creo, muy exitoso y va a tener continuidad. Excelente. Nuestro colega Jorge Marturano pregunta, teniendo en cuenta lo dicho, ¿de qué manera anticipa que se dará lo que pareciera ser un contrapunto entre una ayuda social vigorosa y el aumento de la desigualdad económica a grandes rasgos debido al aumento de las grandes fortunas en México? Pues creo que se va a mantener, o sea, voy a otra vez sacar mi bola de cristal, irme para atrás, para adelante, o sea, yo, hablando en voz alta, diría, no se puede, creo que la doctora Sheinbaum no puede perder de vista lo sucedido en Brasil con el gobierno de Lula. O sea, el gobierno de Lula fue exitosísimo, tuvo la quiesencia de los empresarios mientras existió un boom de las commodities, ¿no? Y había mucho dinero en Brasil, entonces pues los ricos ganaban mucho dinero y Lula podía hacer su programa de su cruzada contra el hambre y el combate a la pobreza y eso. Pero cuando eso se acabó, cuando se acabó ese boom, ya con Dilma, pues se acabó la creencia de los empresarios y vino todo el proceso de lawfare contra ella. Dicho sea de paso, además, a Dilma le estallaron una serie de escándalos de corrupción alrededor del gobierno de Lula. No estoy diciendo que Lula haya sido corrupto, no, pero alrededor hubieron casos de corrupción que no se pudieron parar en ese momento, ¿no? Bueno, la doctora Sheinbaum va a tener que enfrentarse en una situación parecida, ¿no? Con una gran dificultad, porque pues los grandes empresarios van a querer seguir teniendo grandes ganancias. Decía yo, esta imagen, el tubo de la pasta de dientes ya se aplastó, ya no hay más pasta que sacar de ese tubo. Bueno, pues solamente con grandes inversiones, ha habido un repunte de la inversión extranjera directa este último año, por ejemplo, en México. Pero es un repunte que en sentido estricto no responde al nearshoring, sino a la industria manufacturera y a la reinversión de las empresas que ya están aquí. A lo mejor preparándose para el nearshoring, pero digamos, grandes anuncios de nearshoring que se han hecho, como la instalación de la planta de Tesla en Monterrey, bueno, pues parece que ya no se va a hacer, parece que se van a China, o sea, le falló a Samuel, ¿no? Se lo ganaron. Señor, señor X prefirió irse para allá. Entonces, pues es uno de los grandes retos que va a tener que enfrentar. Okay. Una última pregunta, ya que se nos está acabando el tiempo, y este es de Carlos Amador y nos dice, en general, el grupo de votantes jóvenes
tiende a votar hacia la izquierda del resto de los votantes. Si entendí bien los resultados de las votaciones en México, el voto joven se fue más hacia Movimiento Ciudadano, a Maynes. ¿Por qué se vio esa tendencia? ¿Y esta es una tendencia prevalente en México? Bueno, Claudia Sheinbaum ganó en todos los sectores, pero donde menos ganó fue entre los jóvenes de menos de 29 años, ¿no? Ganó, pero no la magnitud que tuvo allí. Y Movimiento Ciudadano hizo una campaña muy, a mí me pareció muy eficaz, de hablarle a los jóvenes. Maynes se concentró en ir a las universidades, ¿no? Pasara lo que pasara, bueno, la UAM le fue como en feria, en otros lugares le aplaudían, y quiso aparecer siempre como joven, como uno de ellos, ¿no? Yo lo decía hace un momento, comenzó su campaña echándose unas chelas, ¿no? Y la terminó fumándose un toque de mota, bueno, pues estaba mandándoles un mensaje a todos de holgura, frescura, y fue muy eficaz esa campaña, ¿no? Y del otro lado, de los dos lados, había en ese sentido mucha rigidez, ¿no? Había un guión que seguir, se pensó quizás que con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, había la forma de garantizar el voto de esos otros jóvenes, pero la presencia la doctora Sheinbaum en las universidades fue muy limitada, ¿no? No hubo ahí un trabajo de contención de daños, no fue a Ibero, no fue a otros lugares, ¿no? Cuidando, no meterse en problemas y Maínez fue y se metió y le resultó bien, con canciones pegajosas, bueno, ustedes perdonar la palabra que voy a usar en una institución académica como la que están, pero a ratos se dedicó a echar desmadre en la campaña y eso a los chavos dicen, mira, pues quiera, ¿no? Hay en fresco, yo no digo que lo sea, pero eso fue lo que transmitió con eficacia.